Estimada comunidad de Tecnovita y Dubita, un gusto saludarles en esta nueva microclase en la cual hoy vamos a hablar de un tema muy importante desde el punto de vista de la microbiología en diferentes industrias, como lo es el concepto de unidades formadoras de colonia. Las unidades formadoras de colonia, bueno, es un parámetro muy utilizado en microbiología y que trae como consecuencia, bueno, que hay que entenderlo bien para poder saber cuáles son las implicaciones de la determinación de este tipo de parámetros. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar este concepto importante. Vamos a entender cómo se calcula, vamos a entender exactamente qué significa y qué podemos concluir cuando uno aplica este tipo de tecnología en la industria donde uno trabaja y labora. Fíjense, aquí podemos ver la importancia. Fíjense que muchos productos, yo trabajo con la parte de bioinoculantes agrícolas, con hongos, entomopatógenos, antagonistas, bacterias también. Y un parámetro importante que se tiene que visualizar siempre y que es un control de calidad muy importante son las unidades formadoras de colonia, porque nos dan una idea de cuánto del microorganismo o de los microorganismos presentes están vivos. Entonces, eso en ese sentido, vamos a ver en muchas etiquetas o en todas las etiquetas debería haber un reporte no de células por gramo ni células por mililitro, sino de unidades formadoras de colonia por mililitro o por gramo, dependiendo de la formulación de producto. Fíjense, entonces ahí tenemos cómo se expresa en este caso en UFC por gramo, ¿ok? Y en otros casos son UFC totales, ¿ok? No por gramos, sino por la cantidad de producto total que está en el empaque que se está utilizando. Entonces hay que entender bien qué significa estas unidades formadoras de colonia para poder entonces aplicar este tipo de productos de manera adecuada. Y doy como ejemplo esta parte de los binoculantes agrícolas, pero no solamente se aplica a los binoculantes agrícolas, también desde el punto de vista del control de calidad microbiológica en alimentos y en muchas industrias. El concepto de unidad formadora de colonia también es muy importante y muy utilizado. Entonces, bueno, entendamos bien qué significa esto de las unidades formadoras de colonia. Bueno, antes que nada tenemos que definir qué es una colonia. Una colonia microbiana, por supuesto. Si yo hablo de una colonia de humanos, estamos hablando entonces de un grupo de humanos que viven en una determinada zona, ¿cierto? Entonces hay un concepto análogo con respecto a lo que es una colonia microbiana que tiene que ver justamente con eso. Los parámetros que definen una colonia son los siguientes, son tres principalmente. El primero de ellos es que es una agrupación de células, es decir, son muchas células que están creciendo en un solo punto. Además de eso, es importante saber que el concepto de colonia está definido para sustratos sólidos. Las colonias no se forman en sustrato, en medios líquidos, siempre se forman en una superficie que es sólida, donde estas células pueden agregarse. Si crecieran en medios líquidos, entonces simplemente se dispersarían en el medio y no podrían formar la colonia a pesar de que también están creciendo. Entonces, esto es un concepto que está relacionado con medios sólidos, agarizados específicamente en el tema que nos atañe en la microclase de hoy. Y además de eso, a pesar de que estamos trabajando con microorganismos, no se requiere de un aparato especial, un microscopio, para poder visualizar esta colonia. ¿Ok? Entonces, esos tres parámetros nos permiten entonces definir a la colonia microbiana como un agregado celular que crece en un sustrato sólido y que puede verse a simple vista. Si usted tiene un medio agarizado, usted va a ver una colonia y lo puede ver sin ningún tipo de instrumento. Tal vez con una lupa puede ver un poquito más de detalle de la colonia, pero perfectamente puede contabilizarla sin ningún tipo de instrumento. Se pueden ver a simple vista. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo se forma una colonia? Fíjense, vamos a suponer que este círculo que tenemos acá es una placa de agar, ¿ok? Y en esa placa de agar yo le inoculo una célula. Esa célula que está allí, bueno, va a crecer si, por supuesto, el medio de cultivo y las condiciones así lo permiten, es decir, que tenga un sustrato del cual pueda crecer y además esté bajo las condiciones de temperatura, humedad, etcétera, que necesita ese microorganismo para poder crecer. Si esto es así, entonces al cabo de algunas horas comienza a crecer. Tac, comienza a crecer, comienza a crecer, se multiplica, se duplica hasta que llega un momento en el cual hay una tal cantidad de esporas, que estamos hablando de millones de esporas, de células, ¿ok? En una sola colonia,
que ese microorganismo tan pequeño que yo individualmente su célula no la puedo ver a simple vista, comienzo a ver una formación, un grupo de células que las puedo entonces ver a simple vista, y ese grupo de células que puedo ver en ese sustrato sólido a simple vista se conoce entonces como la colonia microbiana. ¿Ok? Entonces, fíjense que esa colonia microbiana en el ejemplo que estamos viendo acá viene de una sola célula. Una sola célula dio lugar a una colonia. ¿Ok? Entonces, en este caso, podemos decir que, a partir, que las unidades formadoras de colonia provienen de una sola célula. Pero vamos a ver más adelante que no siempre es así. Entonces, bueno, vamos a seguir entonces con nuestra clase. La técnica del conteo viable es la técnica que utilizamos normalmente para hacer el conteo de las unidades formadoras de colonia. Y bueno, vamos a hacer una explicación muy rápida. Supongamos que tenemos una muestra. Esta que está acá es una muestra, ¿ok? En la cual yo tengo una suspensión bacteriana o una suspensión de esporas, y yo quiero saber cuánto de ese inóculo que está allí está vivo. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente a partir de esta suspensión microbiana, vamos a llamarla así de forma general, puede ser hongo, puede ser bacteria, yo voy a tomar 1 mililitro y lo voy a disolver a resuspender en 9 mililitros de agua petonada, una solución isotónica de cloruro de sodio, eso es al 0,85%, y hago mi primera dilución. Así, si estoy poniendo 1 mililitro en 9, esta es una dilución 1 entre 9 más 1, me estaría dando una dilución 1 en 10. Mezclo bien, de aquí tomo una muestra de 1 mililitro y la diluyo en este tubo con 9 mililitros de agua petonada, solución salina isotónica, 9 mililitros, estéril, por supuesto, y entonces hago dilución ahora 1 en 100, porque ahora acumulo las diluciones. Esta es 1 en 10. Si pongo esta que está acá, ahora acumulo 1 en 100. Esta sería 1 en 1000. Esta sería 1 en 10.000. Este sería 1 en 100.000. Y este sería 1 en 1 millón. ¿Ok? Porque estamos haciendo diluciones seriadas, una detrás de otra. ¿Ok? Y además que se acumulan a medida que yo voy haciendo diluciones, porque obviamente parto de la dilución anterior para seguir diluyendo. Entonces, al final tenemos diluciones, en este caso, hasta 1 en 1 millón o 1 en 10 a la 6. ¿Ok? Entonces, fíjense, nosotros agarramos acá y de cada uno de estos tubos sembramos en placas con medios agrizados, medios sólidos, para poder ver colonia, porque si no, no vamos a poder ver ninguna colonia. Y entonces, bueno, nos damos cuenta que a medida que voy diluyendo, obviamente van apareciendo menos colonias en las placas, porque obviamente estén diluyendo. Entonces, ahí cuando están demasiado concentradas, están tan cerca las colonias unas de otras que no se pueden contar. En ese caso se reporta que es incontable. ¿Ok? Después de eso, comenzamos a ver a partir de esta dilución unas placas donde ya las colonias son discretas, están separadas unas de las otras y es posible contar. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí se pueden contar en esta, que es fácilmente contable, en esta también es fácilmente contable, y aquí por supuesto que no hay ninguna, ¿no? Porque ya diluimos demasiado, ya no tenemos ningún tipo de colonia allí. Bueno, entonces en este sentido hay varias cosas que tenemos que ver. Aquí contamos, y entonces después con unas ciertas fórmulas que voy a explicar en otra clase, no en la de hoy, entonces se puede calcular la cantidad de unidades formadoras de colonia en la suspensión original. Eso es una aplicación que voy a dar en otra clase. Hay otra cosa también importante, en ese caso, que en esa misma clase voy a explicar, que es que no se puede contar en cualquier placa, tenemos que contar en las placas que estén dentro del intervalo contable. Otro concepto que también voy a explicar en esa misma clase cuando expliquemos entonces el cálculo de las unidades formadoras de colonia en una muestra determinada. Y eso es lo que es el conteo viable, ¿no? ¿Qué me permite? ¿Por qué se llama conteo viable? Porque estoy contando cosas que están vivas, por eso se llama viable. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si a partir de esa cosa que cayó en la placa, que me formó una colonia, se formó una colonia porque se pudo dividir y pudo crecer. Y si se dividió y creció, obviamente que estaba viva. Por eso se llama conteo de células vivas. ¿Ok? Entonces, a diferencia de otras metodologías como la cámara de Neubauer o la medición en espectrofotómetro, que simplemente nos dan en células totales. No podemos con esas metodologías distinguir células vivas de células muertas. Y esto es lo que nos da, por supuesto, esta técnica tan poderosa para poder saber entonces cuánto de esos organismos están realmente vivos allí, que eso esencialmente es lo que nos interesa. Si están muertos, ya están muertos, pues. Y si están vivos, es justamente lo que me interesa saber.
Ahora fíjense lo que pasa acá, una cosa bien importante. Fíjense que yo voy a tratar de hacer una siembra, voy a hacer una siembra, ¿ok? Y entonces yo hago, y en esa siembra, una célula, bueno, cayó en ese punto. Y supóngase que también cayeron en otros puntos por ahí en la placa. No es limitativo, pero para el ejemplo vamos a hacer uno solo, ¿ok? Y entonces ahí en esa placa cayó esa célula, ¿ok? Y entonces eso va a dar como resultado que acá ella va a crecer a expensas de ese medio cultivo y entonces va a comenzar a formar una colonia como vimos en el ejemplo anterior, que es básicamente lo que va a pasar acá. Aquí tenemos nuestra primera célula y esa célula se va a dividir, a dividir, a dividir y todas van a quedar junticas porque justamente está en un medio sólido y por lo tanto no puede dispersarse porque no es un medio líquido y entonces ellas crecen una cerquita de la otra, no se dispersan. ¿Ok? Y entonces eso trae como consecuencia de que todas las células quedan junticas, hay una agrupación y se forma la colonia. ¿Ok? Pero ahora fíjense lo que pasa. Fíjense si en un punto cercano, en vez de caer una célula, caen dos. Fíjense lo que va a pasar ahora. Están tan cerca las dos células, ¿ok? Que miren lo que pasa. Formo, me multiplico, 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 multiplico y multiplico. Y entonces a la final, fíjense que partimos de dos células, pero también se formó una sola colonia, ¿ok? Porque estaban tan cerca una de la otra que no se pueden distinguir una colonia de la otra. Por lo tanto, cuando yo lo voy a contar en mi placa, cuando a las 24, 48 horas, yo voy a ver también una sola colonia. Imagínense qué pasa cuando hay más células juntas que caen en un solo punto en la placa. Por ejemplo, esporas de hongos que son extremadamente hidrofóbicas. Bueno, fíjense aquí en este ejemplo de cuatro, pero imagínense que sean ocho, incluso 10 células, todas juntas, agrupaditas una encima de una al ladito de la otra. Ellas qué van a hacer, van a comenzar a multiplicarse, o sea, se dividen, se dividen, se dividen y a la final también esas 4, 8, 10 células o esporas que estaban cerquita de otra, vamos a ver también una sola colonia. No vamos a poder ser capaces de distinguir más allá de eso. Y esto es importante que lo entendamos, ¿ok? Porque justamente de allí es donde viene el nombre de esta técnica y el resultado que otorga. Fíjense que esta técnica no reporta células vivas por mililitro. No, eso no es lo que reporta. Lo que se reporta con este tipo de técnicas son unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Ok? La técnica de conteo viable reporta UFC y no células vivas. Son dos cosas totalmente diferentes. Se pueden estar relacionados, pero son distintas. ¿Ok? Ahora, ¿y por qué son diferentes? Bueno, las unidades formadoras de colonia es un término genérico que define una entidad, puede ser una célula, pueden ser dos células, pueden ser tres, pueden ser 10, ¿ok? Creciendo juntas, ¿ok? Que es capaz de reproducirse en una placa con medios agarizados para formar entonces una colonia. ¿Ok? Entonces, como no podemos estar completamente seguros que a partir de que una colonia vino justamente de una sola célula, no reportamos células vivas por mililitro o por gramo, sino que reportamos un término genérico que se conoce como unidad formadora de colonia. ¿Qué es una unidad formadora de colonia? Puede ser una célula, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser 10 juntas. Inclusive en el caso de hongo, puede ser un fragmento de micelio que da también lugar a una colonia. Entonces, ese es el concepto que tenemos que entender de unidad formadora de colonia. Por lo tanto, fíjense lo que tiene esa lámina, en el momento de ser sembrado en la placa, esa unidad formadora de colonia estaba viva. ¿Ok? Puede ser que también haya ocurrido que cayeron, por ejemplo, 5 esporas de un hongo, por ejemplo, o de una célula, de una bacteria, lo que sea. Cayeron en 5. Y de esas 5, 2 estaban vivas y 3 estaban muertas. ¿Ok? Y a la final tengo también una sola colonia. ¿Ok? Entonces, tenemos que entenderlo, ¿ok? De esa manera para saber cuáles son las conclusiones que podemos sacar en relación a esta técnica tan importante. ¿Ok? El conteo viable es una estimación de la cantidad de células vivas en una muestra. ¿Ok? No estamos hablando de que vamos a dar números totales, porque al final estamos sacando conclusiones, sembrando apenas unos pocos microlitros, unos pocos mililitros, ¿ok? En una placa de una muestra que tiene miles de millones de células. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de este tipo de técnicas, conteo viable, incluso la cámara de Neubauer, espectrofotometría, estamos hablando de una mera estimación del tamaño del inóculo viable, vivo, que se encuentra en una muestra determinada. Ahora, para ir concluyendo ya,
Lo más importante es que cada técnica tiene sus alcances, limitaciones, ventajas y desventajas. Y es crucial conocerlas bien, cuál es su fundamento, qué conclusiones podemos sacar y qué no, y manejar las implicaciones de cada una para no sacar conclusiones erradas, como por ejemplo utilizar una técnica de conteo viable y reportar células por mililitro o células viables por gramo por mililitro. Eso no se reporta de esa manera. Lo que se reporta son unidades formadoras de colonia, un término genérico que nos permite estimar la cantidad de inóculo vivo que tenemos en una muestra determinada. Bueno, ya eso es lo que quería explicar en el día de hoy. Quiero invitarlos también a aprender con todas nuestras formaciones. Llevamos ya varios años haciendo formaciones en microbiología en diferentes áreas. Los invitamos entonces a que nos llamen y nos contacten para ver cómo podemos ayudarlos en esa formación profesional o incluso empresarial para montar empresas, etcétera, que les va a ayudar, por supuesto, a crecer profesionalmente desde todo punto de vista. Estamos a la orden. Mi nombre es Domenico Pavone, soy el facilitador de casi todos estos cursos. Y bueno, estamos a la orden. Cualquier duda, ahí está nuestra página web. Hay un blog interesante allí donde pueden descargar muchos artículos que estén relacionados con este tipo de cosas. Y también en nuestro número de WhatsApp nos pueden contactar y hablar con nosotros. Cualquier duda que tengan, estamos a la orden para aclararla. Nos vemos en la próxima clase. Saludos.